Seguimos con las vigas. Acá también tenemos, bueno, todas las vigas son tienen las mismas dimensiones, de 20 por 50. Entonces, si sacamos el peso por unidad de longitud, todas las vigas es de 5 kN por metro, y acá vamos a sacar la longitud de cada viga. De LB1 vamos a tomar el mismo criterio que veníamos manejando, que es cara interna. Aquí podríamos tomar directamente cara interna de entre las vigas también, o podemos tomar hasta el borde. Esa diferencia no le va a afectar demasiado en el cálculo, ¿sí? Pero, bueno, acá deberíamos descontar, serían los 5,80 m, nos quedarían descontar 20 acá de la columna, ¿sí? Sería 5,60 m. En realidad, bueno, como es circular, ahí vamos a tener una diferencia. Bueno, en realidad deberíamos sumar los 20 de esta viga, ya que acá no tenemos columnas de hormigón, ¿sí? Entonces, 5,80 m. En la viga 2 también vamos a tener, serían 6 metros, ¿sí? Hasta el borde exterior de la viga. Y, bueno, la LB3, acá tendríamos 4,80 m, 5 metros menos 20 centímetros y menos los 40 centímetros de diámetro. Entonces podemos calcular la longitud total de vigas, que va a ser 2 veces la longitud de la viga 1, más una vez la longitud de la viga 2, más 4 veces la longitud de la viga 3. Vamos a calcular el peso de las vigas, que sería la longitud total por la carga por unidad de longitud. Acá les hago una aclaración que se la dijo Pablo cuando vieron el ejemplo con el programa. Estas cargas adicionales se deben digamos, a las cargas permanentes que serían no estructurales, ¿sí? Por ejemplo, las carpetas de nivelaciones, contrapiso, piso, cielo raso o cualquier otro elemento que nosotros coloquemos sobre la losa, ¿sí? Bueno, en las columnas tenemos columna C1, columna C2, vamos a llamarle columna con perfil U, columna con perfil WP. La columna 1 tenemos un diámetro de 40 centímetros, la columna C2 es de 20 por 40. Este es un perfil U, si no me equivoco, de 240. Y el perfil WT también es 240. Bueno, para el peso de las columnas necesitamos, bueno, primero
el área de las columnas. Estar en metro cuadrado. Y esto, bueno, acá vamos a poner la altura que vamos a considerar en la columna. Punto de las cargas. Vamos a ver el corte. Para las cargas, entonces, si se acuerdan que habíamos tomado la ubicación de la masa, habíamos dicho que la vamos a considerar a nivel de la losa. Y para el caso de las columnas de hormigón, podemos tomar este nivel de referencia, que era el nivel superior de la base o el nivel de arrastramiento. Y bueno, por supuesto acá para el nivel para la altura de las columnas vamos a tomar el nivel del fuste de apoyo, ¿sí? Fíjense, eso me olvidé de mencionarles que el sistema de fundación son bases aisladas que están arriostradas, y en el caso de las columnas metálicas tienen bases de hormigón con un pequeño fuste de apoyo. Bueno, entonces la altura que tendrían de columna serían 370 más 1,30, tienen ahí 5 metros, menos 0,50 serían 4,50 metros. Lo mismo para la columna 2. Y para la columna metálica vamos a tener los 3,60 metros menos esta altura de la viga, que es 50, o sea, 3,10 metros. En la columna C2 habíamos dicho que es de 20 por 40, entonces el peso lo vamos a obtener el área por la altura por el peso unitario. Entonces, para el caso de las columnas de hormigón. Para el caso de las columnas metálicas, vamos a abrir las tablas de perfiles. Vamos con la de los perfiles U. En realidad van a ver que es bastante, incluso podríamos despreciar la carga que aportan las columnas, pero lo vamos a tener en cuenta para ser más preciso. Bueno, en el caso del perfil U de 240 milímetros, tenemos un peso de 33,2 kilos por metro. ¿Sí? Es bastante chico el valor. Acá les... Entonces, este sería, tenemos que dividir en 100, ¿sí? Para pasarlo a kilonewton por metro. Disculpe, ingeniero. Sí, En la clase pasada usted tomó para el peso de la columna la mitad de la altura de la misma. sí, lo podemos hacer al cálculo, dividir la altura acá, o directamente cuando la sumemos la dividimos todo en dos, es lo mismo. A ver, perfecto. Sí, en el ejemplo de la clase pasada, sí, ahí habíamos sumado todo y después lo dividimos en dos. Pero es lo mismo, sí, lo dividen en dos acá y después lo suman, es lo mismo. Bueno, entonces seguimos con el perfil doble T. Aquí tendríamos que ver para el perfil de 240, tenemos un peso de 36,2 kilos por metro. Entonces, en kilonewton, bueno, acá voy a anotar ahí el G, para que no se confunda. Bueno, en realidad estas son áreas y estos son los pesos, ¿sí? Vamos a ir por
por separado mejor. Bueno. También es un valor bastante chico en comparación a lo que son las cargas que tendrían por las columnas de hormigón, ¿sí? Bueno, sumamos entonces todas. Vamos a tener 2 veces la de la columna 1, más una vez la de la 2, más 2 veces la del perfil U, más una vez la del perfil I, de doble T. Todo eso dividido en 2, como habíamos dicho. Si es que no dividimos la altura aquí. Bueno, ese sería el valor entonces. ¿Sí? Sí. También pasó lo mismo que la clase pasada. Bien, dividido en 2. Bueno, entonces tendríamos, si no hay, en este caso tampoco hay cargas de muro, no tendríamos que sumar ninguna carga por debajo y por arriba de la viga, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver cuando hagamos los ejemplos de varios grados de libertad. Pero bueno, en ese caso, si tuviéramos muros, también tendríamos que considerar la altura por arriba y por debajo del nivel ese de entrepiso, ¿sí? Bueno, vamos a ver cuánto entonces vale el D total, que sería la suma de todos estos valores, losas, viga y columna. Fíjense que, bueno, como les decía, un alto porcentaje de esa carga corresponde a lo que hemos calculado para las losas, ¿sí? El peso propio de losa. Bueno, ¿qué pasa con las sobrecargas? Acá, descargas permanentes. Para las sobrecargas teníamos un valor de 3 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, acá vamos a determinar la superficie de la losa que va a estar afectada por esa sobrecarga. Podemos tomar directamente toda la losa, que serían 6 metros 750 más 10 centímetros, o sea, 760 por los 10 metros 20, ¿sí? Si consideramos ahí estos 10 centímetros, 20 centímetros adicionales de las vigas. Entonces directamente vamos a tener una sobrecarga de 232 newtons, 6 kilonewtons. Bueno, ya tenemos entonces las cargas permanentes y las sobrecargas. ¿Cómo hacíamos para calcular el peso total? Vamos a suponer concentrado en el centro de masa. ¿Alguien se acuerda? Creo que es una combinación de cargas. Sí, en realidad sí, es una combinación de estado de carga, pero no se confundan porque esta combinación sirve exclusivamente para esto, para el cálculo de las cargas gravitatorias que vamos a asociar al sismo, ¿sí? Era con la tablita del reglamento, sacábamos el coeficiente de ahí. Bien, o sea, teníamos las cargas permanentes más un factor de simultaneidad
por la sobrecarga, ¿sí? Entonces, si vamos a... Era esta tabla, ¿sí? Que en función del destino que va a tener la estructura, ahí, y el uso que va a tener, vamos a determinar el factor de simultaneidad de esa sobrecarga, ¿sí? Podemos adoptar, como veníamos trabajando hasta ahora, con un valor de 0,25, y si hacemos el cálculo del peso con ese factor de simultaneidad por la sobrecarga, obtenemos este peso total. Bueno, ¿cómo obteníamos la masa? Una vez que teníamos el peso. Dividiéndolo en la gravedad. Bien, vamos a dividir el peso en la gravedad, o sea, esto en 981, y me da este valor de masa, que está en kilonewton segundo cuadrado sobre metro. Bueno, vamos a ver, ya tenemos la masa, entonces nos está faltando determinar las rigideces. La rigidez, digamos, global del sistema en una dirección y en la otra. Para eso vamos a tener que determinar las rigideces de cada columna, ¿sí? Como habíamos dicho en un principio, la rigidez del sistema únicamente la consideramos para este cálculo que va a estar aportada por los elementos de columna. En este caso que teníamos, vamos a volver a la planta, columnas de hormigón en este sector y columnas metálicas, vamos a tener esta deformación, digamos, esta forma de deformarse en las columnas de hormigón, y en las columnas metálicas vamos a tener esta, ¿sí? Que corresponde a lo que habíamos tomado de hipótesis de empotrada libre, o en realidad, o empotrada articulada, pero en este caso va a ser lo mismo, ¿sí? Porque estamos liberando si la consideramos articulada y la desplazamos, estamos liberando ahí la posibilidad de la restricción de giro, ¿sí? Entonces, el valor de la rigidez para este caso viene dado por esta expresión. Fíjense que en iguales condiciones de material y de altura, o sea, para un mismo E y para un mismo H, fíjense que la gran diferencia que existe en un caso está multiplicado por 12 y en otro por 3, ¿sí? Acá, por supuesto, como se trata de columnas metálicas, vamos a tener que tener en cuenta el módulo elástico del acero, y bueno, y por supuesto la altura también va a ser distinta porque vamos a considerarla hasta el fuste de apoyo. Bueno, hechas estas aclaraciones, vamos, si venimos usando letras B. Bueno, para la determinación de rigidez, vamos a ir analizando qué pasa en cada columna, qué es lo que aporta en cada columna. Acá vamos a poner la dirección X. Vamos a analizar primero este caso. Acá podemos poner la altura que vamos a considerar para la rigidez en cada caso. Acá vamos a tomar el momento de inercia y la rigidez. ¿En qué se medía la rigidez? ¿Alguno se acuerda?
Se han dormido todos, me parece. ¿Kilonewton metro? ¿Puede ser? Kilonewton sobre metro. Sí, sí. Bien. Exactamente. Digamos, si ustedes, ¿de dónde salía la rigidez? Si se acuerdan, era, o cómo podíamos determinar la rigidez, si nosotros dábamos un desplazamiento unitario, es la fuerza necesaria para generar ese desplazamiento unitario en esta barra, ¿sí? Entonces va a tener, si desarrollan las unidades de esta expresión, le va a dar unidad de fuerza, que sería kilonewton, sobre metro, que sería el desplazamiento que yo le estoy imponiendo. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa en la dirección X. Empecemos por las columnas de hormigón. La altura que vamos a tomar va a ser, teníamos 5 metros menos los 50, era 450, tanto para la circular como para la rectangular. El momento de inercia, ¿se acuerdan cómo es la expresión para una columna de sección circular o para una sección circular? Y por, Diámetro a la cuarta. bien, diámetro era 0,40. ¿Mm? Falta algo más. Sobre 32. No, 64. Bien, sobre 64. Acá, no me acuerdo si hay... Bien. Ese sería el momento de inercia, que por supuesto va a ser el mismo en la otra dirección. Y el momento de inercia de la columna 2, que es rectangular. Aquí les hago una aclaración que me había preguntado uno de ustedes por WhatsApp. Cuando dimos el ejemplo de la clase pasada, yo le había puesto esta expresión. En realidad, les puse así porque estábamos analizando el momento de inercia en la dirección X. Lo más común es decir respecto a un eje. Entonces, acá habría que cambiarle, invertirle este orden, digamos, o esta notación, ¿sí? Porque estamos diciendo respecto a un eje o respecto al otro. Pueden utilizar esta notación o la notación que les di en el ejemplo. Lo importante es que después la utilicen bien en el cálculo de la rigidez, ¿sí? Que tomen la rigidez que corresponda para la flexión en una dirección o en la otra, ¿sí? Pero bueno, le hago esta aclaración porque había uno de ustedes que me había consultado. Bueno, volvamos a este caso. Entonces, el momento de rigidez de la columna de 20 por 40, en este caso va a ser, sería 0,20 el cubo, 0,40 sobre 12. La rigidez tenemos que utilizar ¿cuál de estas dos expresiones? La de arriba. Bien, estamos analizando las columnas de hormigón, entonces vamos a tener, vamos a copiar las expresiones acá. Sería lo mismo para la barra, para las columnas metálicas sería con 3. Entonces acá vamos a tener 12 veces módulo elástico del hormigón por el momento de inercia sobre esta altura al cubo. Y lo mismo vamos a tener para el caso de la columna rectangular. Bueno, si quieren, pasemos en la dirección Y.
Bueno, el momento de inercia de la sección circular va a ser el mismo. Y acá, bueno, vamos a tener 20 por... Acá va a cambiar, ¿qué es esto? El cubo. ¿Eh? Acá, tenemos que pasar esto para acá. Bien. Entonces, tendríamos estos valores de rigidez de cada columna. Vamos a hacer la suma. Ahora tendremos que ver qué pasa con las columnas metálicas. Vamos a poner acá. Perfiles U, habíamos dicho, vamos a tomar los valores de las tablas, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa. Primero, tenemos que ver cómo están orientados en relación a la dirección que estamos analizando. Si analizamos la dirección X, tenemos que el perfil está ubicado de esta forma, entonces el momento de inercia va a ser el momento de inercia respecto a este eje, ¿sí? Que en la tabla va a ser el momento de inercia mayor, ¿sí? Vamos a la tabla de perfiles. Tenemos acá el momento de inercia en X y en Y, bueno, por supuesto, refiriéndose a este sistema de ejes, pero habíamos dicho que tiene que ser el mayor, ¿sí? Entonces, este momento de inercia respecto al eje X, en este caso, que es 3600 centímetros a la cuarta, lo tendríamos que pasar a metros a la cuarta, o sea que lo dividimos o lo multiplicamos por 10 a la menos 8. Bueno, ya que estamos, pongamos el valor en la dirección Y. Si se fijan, para el desplazamiento en la dirección Y, la sección del perfil U tiene que girar alrededor de este eje. Entonces va a ser el momento de inercia menor que tenemos acá en la tabla, que es este valor que tienen acá, que es 248. Entonces va a ser 248 por 10 a la menos 8. Vamos a ver qué pasa con el perfil doble T. Si analizamos el movimiento o el desplazamiento en la dirección X, nos interesa el momento de inercia respecto a ese eje, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a los perfiles doble T, sería el momento de inercia respecto al eje Y de la tabla, o sea, el menor valor, que es 221. Voy pasando a metros a la cuarta, ¿sí? Y después tendríamos en la dirección para el desplazamiento o el movimiento en la dirección Y, bueno, por supuesto vamos a tener el otro valor de momento de inercia, ¿sí? Que va a ser el momento de inercia respecto del eje X, en este caso, 4250. Bueno. Y ahí, bueno, como tenemos, bueno, las columnas metálicas, habíamos dicho que podemos tomar qué altura. Acá en realidad vamos a tener que tomar cuál sería la altura que tenemos que considerar. Habíamos dicho desde el fuste hasta dónde tendremos que tomar la altura. Restándole el espesor de la losa. No, en realidad, para el Hasta el cálculo borde de la... inferior de la viga. ¿Cómo? Hasta el borde inferior de la viga. No, en realidad ahora para la rigidez la podríamos tomar directamente a la altura hasta la masa, ¿sí? O sea, directamente tomemos los 360 esto, de altura, que va a ser desde el fuste hasta la ubicación de la masa. Entonces,
con esa altura, ahora tenemos que utilizar esta expresión, ¿sí? Que es 3 veces por i sobre h cubo. Entonces va a ser, acá tenemos que utilizar el módulo elástico del acero, que lo tenemos acá, bueno, acá vamos a seleccionar el momento de inercia que corresponda, sobre h cubo. Lo mismo vamos a hacer para la dirección y. Bueno, y si se fijan, como habíamos visto o habíamos pensado al principio haciendo el análisis de la estructura en forma cualitativa, ¿sí? Confirmamos que va a tener mayor rigidez estos elementos de hormigón, ¿sí? Se fijan en el orden de magnitud que tienen, estamos viendo que es bastante más rígido estos elementos de hormigón que los elementos metálicos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la rigidez en la dirección X? Vamos a tener 2 veces la rigidez de C1. Por supuesto que van a ser todas en X, ¿sí? Más, acá es 2 veces la rigidez del perfil U, más una vez la rigidez en X del perfil Y. Podemos hacer lo mismo en otra dirección. Dos veces la del perfil U, más una vez la del perfil WT. Y obtenemos este valor. Bueno. Y por último, podemos determinar los periodos y las frecuencias naturales. Estas son las dos direcciones. Vamos a copiar estas expresiones y ya no nos queda. Bueno, la frecuencia angular era la raíz de K sobre M. O sea, K, bueno, acá no sé por qué usé la R, era K, pero bueno, ya les cambio ahora ese valor. Esto era, perdón, acá es la raíz de sobre M. ¿Sí? Vamos. Vale. En cambiar. Ahí está, para que les quede bien. Bueno, la frecuencia entonces angular es esta, que se medía en radianes por segundo. Si hacemos el mismo cálculo para la dirección Y, vamos a tener KI sobre M, la raíz de esto. Si queremos la frecuencia en ciclo por segundo o en hertz,
serían estos valores dividido en 2 veces pi. Y si queremos los periodos naturales, vamos a hacer 1 sobre esa frecuencia. Ahí terminaría, es prácticamente el mismo proceso que hemos hecho para el primer ejemplo, solo que, por supuesto, hemos tenido las diferencias en el cálculo de el cálculo de masa, porque hemos considerado los pesos de las columnas metálicas nada más, que incluso los podríamos despreciar y prácticamente no va a cambiar el resultado. Y sí, lo que incide más que nada es el tema de la rigidez, al considerar bueno, estas columnas metálicas como empotrada articulada, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver, yo les hice un modelito bien simplificado acá en este programa para mostrarles lo que habíamos hablado en un principio, que es el tema de las excentricidades entre la masa y la rigidez, ¿sí? Esto es un poco para ir entrando en los conceptos de regularidad estructural, de simetría y demás que bueno, que ya vamos a ir viendo más adelante. Sí. Acá les muestro cómo sería la deformada en la dirección X a raíz de ese desplazamiento, que como habíamos supuesto, al estar alineados estos centros de rigidez y de masa, no va a haber ningún efecto extraño, digamos, de giro de las losas, ¿sí? Ahí se ve claramente que es como una traslación pura, le podríamos decir, en esa dirección, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa en la otra dirección. Vamos a ver desde arriba para que quede más claro. Bueno, ahí podemos ver claramente que por esa excentricidad que tenemos, ¿sí?, de la masa, que va a estar concentrada hacia la derecha, podemos decir, y la rigidez, que va a estar concentrada hacia la izquierda, donde tenemos los elementos más rígidos, tenemos esa excentricidad que genera un giro de la planta, ¿sí? Esto es, como les digo, incluso si nosotros suprimimos o eliminamos la masa o la inercia de rotación del sistema, ¿sí? En este caso, fíjense que el programa me está dando solamente esos 2 modos, ¿sí? Pero lo mismo tengo ese giro. Yo, bueno, lo que les comentaba, no me acuerdo si era Quintana o Quintero el que me había preguntado al principio, de cómo se podía eliminar esa posibilidad de giro o ese grado de libertad, mejor dicho, de las losas. En este programa, por lo menos, si yo, bueno, acá yo lo que voy a hacer es borrar el centro de esa masa y lo voy a volver a calcular con cargas permanentes y 0,25 de la sobrecarga. Acá tengo los valores de masa de traslación, ¿sí? Por supuesto van a ser lo mismo en X y en Y. Acá hay alguna diferencia con el valor que hemos calculado, porque, por ejemplo, en este programa, que es un caso puntual, no lo
no considera la mitad de la altura, en fin, fíjense que está modelado hasta los ejes de vigas y columna, entonces va a haber una pequeña diferencia en los valores de la masa. De todas formas, después se puede modificar y poner los valores que han calculado en forma manual, pero lo que les quería mostrar es que me da un valor de esta masa asociada al giro, ¿sí? A la posibilidad de giro, que es lo que me va a generar después un modo torsional. Entonces, yo les muestro, si analizamos qué pasa con este sistema, les muestro las formas, los modos que se puede deformar, ¿sí? O que se puede desplazar el sistema. Tenemos el primer modo, fíjense que ya no es puramente de traslación en X, ¿sí? Sino que ese modo pasó a ser el segundo modo. Y el primer modo ahora, si yo bueno, para verlo, bueno, siempre es conveniente por ahí ver una animación, de cómo se deforma, ¿sí? O cómo se mueve. En este caso, fíjense que tenemos un desplazamiento en esta dirección y además un giro. Es como que decimos que están acopladas esas formas modales. Lo mismo en el caso 3. En el caso del tercer modo, que sería con mayor participación del giro, también tenemos bueno, giro de la losa y un pequeño desplazamiento. Bueno, eso me estoy adelantando un poco a lo que van a ver con el ingeniero Ramallo de sistema de varios grados de libertad, donde cada modo tiene su participación, ¿sí? Acá, bueno, en este caso vemos que hay como un acoplamiento o una combinación o una superposición de dos modos que serían la traslación en este sentido y el giro, ¿sí? Bueno, no sé si ha quedado claro esta parte, por ahí hay cosas que quizás las explico un poco rápido, pero bueno, cualquier cosa me avisan. ¿Ha quedado claro? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Sí, quiero. Bueno, Yo no entendí bien la diferencia entre esta última modelación con la anterior, con la primera. bien, la diferencia de la primera modelación, yo lo que he hecho es eliminarle ese grado de libertad por giro, ¿sí? ¿Cómo le eliminé ese grado de libertad? Poniéndole 0 acá. O sea, como que no tiene ninguna masa asociada a la rotación, ¿sí? No tiene inercia rotacional, sería. Esa es la diferencia entre el primer caso y el segundo caso, ¿sí? Entonces, si yo, al eliminar ese grado de libertad, le podemos decir, cuando yo analizo el sistema, voy a obtener únicamente los dos modos o las dos formas modales que son de traslación, ¿sí? Bien, perfecto. Gracias. No, por nada. Bueno. ¿Han podido hacer la comparación con el ejemplo anterior? La comparación con los sismos y eso. Sí, ingeniero. Ujú. Lo de la clase pasada. Sí. Sí, sí. ¿Y qué resultado tiene? A mí el de Kobe me da mayor desplazamiento en X. Ujú. Y en aceleraciones, ¿cuál es el sismo más desfavorable? El de
El de Kobe llegaba a aceleraciones muy grandes. Sí, a mí también me daba así. Sí, el de cover producía las mayores. Bueno, bueno, una vez que tengan listos estos ejemplos, ya les voy a pasar también, como hice con el ejemplo, con este ejemplo anterior, te voy a pasar esto que hemos desarrollado hoy y bueno, y este enunciado. Una vez que lo desarrollen, que los completen, ¿sí? Porque en este caso tendrían que completarlo con el modelo en etapas y bueno, y hacer este punto 2 que es la comparación de los resultados y explicar la diferencia. Bueno, una vez que tengan los dos ejemplos, bueno, me los mandan por correo, lo suben ahí en el aula virtual para que lo revisemos, ¿sí? Estos dos ejemplos ya serían en grupo. Sí, lo pueden trabajar en grupo, sí, 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 no hay problema. A ver, no voy a estar controlando quién trabaja y quién no, pero bueno, la idea es que todo lo desarrollen y lleguen a hacerlo, a sacar las conclusiones. Pero De cada todo. uno le envía el desarrollo o enviamos solo uno por grupo. No, me mandan uno por grupo nada más. Perfecto. El punto 2, comparar los resultados